Fa 25 més 3 anys, el projecte Trèvol va néixer, que vam començar a obrir portes, a creure que si podem treballar, compartir un lloc de feina amb tots i totes, decidir què gastar els diners, poder tindre amics i amigues, i compartir espais amb ells, amb tots i totes, tindre parella, família, somiar en un projecte de vida. 25 més 3, que el primer de les nostres famílies, pares, mares, germans, germanes, i després tècnics i tècniques, polítics, empresaris, qualsevol persona de la vall, del Baida, més enllà, creuen en nosaltres. Que si ens donem suport, podem aplegar a la fi del món, que creguem que som ciutadans, veïns i veïnes vostres, amb els mateixos drets i obligacions que tots i totes, que som només. Perquè els propers 25 anys, totes les persones que no tenen la veu, la tinguen, i que les persones amb discapacitat tinguen un trèvol per a poder aplegar més enllà del que mai havíem somiat. Han pasado 28 años desde que dos mujeres, Isabel Cebrián y María José Torres, decidieron que querían para sus hijos un futuro semejante al de sus hermanos y le llevaron en la mancomunidad un proyecto de empleo con apoyo. Que se pueden hacer las cosas de forma distinta, que todas las personas caben y que los que desechan a las personas que no valen porque vienen en un mal momento, porque se hacen mayores, solo consiguen dejar una humanidad herida, pero muy herida. Y no voy a enrollarme mucho más. Quiero pedir perdón con mayúsculas a todas aquellas personas que a lo largo de estos 28 años y particularmente de los 25 que yo llevo al frente del Trébol, se han sentido decepcionadas, han pensado que no estábamos haciendo las cosas como se debían. Y por supuesto quiero dar las gracias a todos los que en algún momento, por pequeño que haya sido, han tenido un gesto de apoyo, de solidaridad, de fuerza, de valentía y de coraje. No voy a extenderme mucho más, pero sí que hice una cosa. Cuando yo era joven, le decía a la gente, la felicidad existe, solo tengo el coraje de construirla. A estas alturas puedo decir que eso no es verdad, que la felicidad no existe, solo tiene el coraje de construirla, que la felicidad existe cuando uno tiene la fe con la que construir ese coraje. El coraje por sí mismo se cae y se cae a pedazos. Lo único que te mantiene hacia adelante siempre es la certeza de que estás en la verdad, de que luchas por alguien y por algo que vale la pena. Y ese alguien, ese algo siempre son las personas, todas las personas y especialmente las más vulnerables. Estos 25 años han sido espectaculares. Quiero recordar a las personas que han estado en el Trébol y ya no están, ¿vale? Hablamos de Javier Abad, de Miriam Nache, les he apuntado, de Pepe Niñerola Porceno, de Veres Tornell, de Pepe Castells y de Javier Penaldo, y alguno más. Y quiero deciros que si para poner en marcha un Trébol sigue haciendo tanto falta, tanto esfuerzo como el que hemos tenido que hacer, esta sociedad está rota. Esto sirve, y esta tesis sirve, para que haya muchos tréboles, se llamen como se llamen, y todas las personas quepan en la sociedad. No sé si estas palabras de ahora son las que toca decir para celebrar los 25 años, pero sí sé que son las que toca decir para que se puedan celebrar 25 más. A todos los empresarios que estáis aquí y a todos los empresarios que no estáis aquí, pero que conocéis, decidles que se la jueguen,
decirles que se la jueguen porque necesitamos puestos de trabajo. Pero no hay tregua. Todas las personas necesitan puestos de trabajo. A todas las familias, los que están aquí y las que no están, decirles que sus hijos sí pueden, que la discapacidad no es un problema, es una circunstancia y nada más. Y además, como ha dicho Miguel Ángel esta mañana, nos va a tocar a todos. Aquí nadie se libra de esto, es una condición humana. Y al resto de la sociedad, deciros que si abrís las puertas, seréis más felices. Gracias.